sit by myself talking to في حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش. Realmente es divertido ver cómo en varias ocasiones Taekook ha llegado a incomodar a los miembros con acciones que ni ellos mismos son capaces de saber controlar, no porque no pudieran hacerlo, sino porque en vista de que Taekook había hecho que las situaciones en cada live se volvieran demasiado difíciles de ignorar, me pareció divertido poder hacer un video como este, hablando precisamente de cómo Taekook encuentra la manera de hacernos quedar en los live donde ellos dos están, solo para no dejar solo a los demás miembros. Hola. ¿Tú sabías que Temu tiene una promoción en la cual si tú pones este código te da $20? ¿No? Qué bueno que te encontré. Temu me acaba de patrocinar este video donde si tú pones este código dentro de la barra de búsqueda de Temu o abriendo el link que tengo debajo en la descripción, te da $20 para gastar en lo que tú quieras. Esos $20 no es algo que solamente puedas usar en ropa o electrónica, sino que en todo lo que tú puedas encontrar en Temu, tanto como electrónica, como ropa, como cosas para el hogar, lo que tú quieras. Y vas a decir, ¿y yo para qué quiero $20? ¿Y qué no harías con $20? Puedes comprarte esto. ¿Quién no quiere esto para su cuarto? Solamente necesitas poner ese código en la barra o abrir el link que tengo debajo en la descripción. Y eso sería todo. Todo. Así que bueno, no los interrumpo más. Continúen viendo el video. Bye. Qué desagradable. Y eso es porque para el 19 de diciembre de 2025, cuando Taehyun comentó que quería cantar Fly Me to the Moon, tanto Jungkook como Jin estuvieron de acuerdo y lo animaron a hacerlo. Jungkook incluso dijo que tenía muchas ganas de escucharlo cantar. Todo se volvió más ligero cuando Taehyun, en medio de eso, perdió una pantufla y la recogió de una forma muy graciosa, lo que hizo que ambos se rieran. Jungkook señaló entonces que Taehyun había sido el único que se puso pantuflas para estar cómodo en casa, y lo decía mientras aún la apuntaba de espaldas, ya que por alguna razón ese pequeño detalle le pareció especialmente bonito y no dudó en hacerlo notar. Lo interesante de ese momento fue que mientras Taehyun cantaba la canción que había elegido y Jungkook junto a Jin disfrutaban de su voz, Jungkook de pronto se detuvo a mirar a Jin. Ambos se rieron por algo que no se alcanzó a escuchar y Jungkook le comentó que Jin era muy gracioso en ese momento. Después de eso tomó su propio vaso, se levantó y fue a hacerle compañía a Taehyun, quedándose a su lado mientras él seguía cantando. Pero cuando Jungkook se acercó a Taehyun pareció que a Taehyun le pasaba algo físico, porque le hizo una pregunta en voz baja. Jungkook no dudó en revisarlo y responderle de inmediato, quitándole la preocupación al instante. Aprovecharon que estaban cerca y que la música sonaba para acercarse al oído sin que se notara. Yo no me salí del live porque no quería dejar solo a Jin, que se quedó sentado, tranquilo, solo tomando algo, mientras al fondo Taekook parecía estar en su propio mundo, Taehyun cantando y Jungkook bailando a su lado. En un momento Jin los miró por unos segundos y luego bajó la mirada, quedándose ahí con calma, entre complicidad y quizá un poco de incomodidad por estar solo, mientras ellos seguían juntos al fondo. No había una explicación clara de por qué Jungkook decidió levantarse y dejar a Jin tan de repente, sin ninguna explicación, pero la escena fue bastante extraña, porque cuando Taehyun cantó la parte que decía "te amo", Jungkook lo miró fijamente sin dudarlo, mientras Jin desde lejos parecía darle su aprobación. Fue uno de esos momentos que dejaron claro que Taekook no sabía ni podía disimular. Eso me hizo recordar al live que Taehyun, Jungkook y Jimin habían hecho por allá del 2021, cuando de pronto sentí mucha empatía por Jimin y decidí quedarme en el live, para no dejarlo solo como en el caso de Jin, puesto que la situación, aunque diferentes en tiempo, me resultaron demasiado similar y difícil de ignorar, ya que cuando los tres se habían quedado en silencio y Jungkook, para poder aportar algo a la conversación, decidió acercarse a leer los comentarios de los fans. Él comentó que su vista había empeorado con el tiempo, por lo que era difícil poder leer desde su lugar, y mientras decía no forzar algo que realmente no iba a poder leer,
justo cuando se enderezó y miró por un momento a Jimin, como si supiera lo que haría a continuación, y simplemente parecía tener algo en la mente. Me pareció curioso cómo es que de pronto su mirada regresó a Taehyun y lo miró de arriba a abajo mientras parecía estremecerse por sí solo, hasta que consiguió justo la mirada que estaba buscando. Y quiero resaltar sobre todo la forma en la que Jungkook lo miró, porque no parecía haberse hecho sin un propósito. Podrías decir que es demasiado exagerado analizarlo, pero esta acción, como si quisiera llamar su atención, fue bastante extraño para siquiera ignorarlo. Por lo que cuando Taehyun se dio cuenta de que Jungkook lo miraba fijamente, decidió regresarle la mirada en la misma intensidad con la que Jungkook lo observaba. Jungkook tragó saliva fuertemente mientras seguía estremeciéndose por la mirada de Taehyun, y luego parpadeó rápidas veces, como aquellas ocasiones en las que parecía que quería decirle algo a Taehyun sin decirlo verbalmente, trayendo en recuerdo esta ocasión, en la que siguió parpadeando como si solo Taehyun pudiese entender lo que quería y se quedaron ahí, viéndose fijamente como si no estuviesen en un live con millones de personas, y Jimin no estuviera en medio de los dos muriéndose de la incomodidad. El hecho de que Jimin se quedara viendo el suelo con incomodidad y luego mirara entre Jungkook y Taehyun y terminara alzando las cejas como si no supiera qué hacer, pero sabía que hacían esos dos con esas miradas tan intensas fue sumamente extraño. Sobre todo porque él no dijo nada, ni hizo alguna broma al respecto. Literalmente se quedó en silencio y quieto, lleno de esa incomodidad que ni el silencio del momento podía llenar. Jimin no sabía ni dónde meterse y era enormemente gracioso comparar las situaciones de Jin y Jimin, porque realmente parecía que Taekook simplemente actuaba por lo que quería, no por lo que estuviese pasando a su alrededor. Y el hecho de que ni Jimin supiera qué decir justo cuando Taehyun y Jungkook dejaron de verse fijamente y ambos cobraron el sentido de dónde estaban y con quién estaban, Jimin terminó levantándose de su lugar con esa misma incomodidad que no pudo desaparecer, lo que me hizo seguir pensando que este live había sido uno donde dejaron en claro que simplemente no podían evitar ciertas situaciones incómodas para los demás. Fue porque incluso cuando Jungkook había mostrado preocupación por Jin y estaba súper pendiente de él, a pesar de que Taehyun tenía tiempo sin participar en la conversación, justo cuando Jungkook le preguntó a Jin si le frotaba el cuello, de pronto Taehyun le preguntó a Jin que si hasta qué hora se quedaría en casa de Jungkook. Y aunque aquí pude suponer mil cosas de la apuranza de Taehyun por saber cuándo se iría Jin, ni siquiera fue necesario teorizar que Taehyun tenía planeado quedarse, porque efectivamente Taehyun se encargó de confirmarlo. Y eso porque cuando Jin le dijo que si Taehyun estaba ahí probablemente iba a quedarse hasta que Taehyun quisiera irse, Jungkook reaccionó con cierta burla, antes de preguntarle a Jin que si iba a poder con eso, ya que aparentemente ambos sabían que Taehyun no iba a irse pronto, y probablemente Jin no iba a poder seguirles el ritmo antes de quedarse dormido, por lo que Taehyun también le preguntó si de verdad iba a poder quedarse hasta que quisiera irse, mientras extrañamente Taehyun miraba a Jungkook con una sonrisa poco habitual, y Jungkook sonreía antes de tomar de su bebida para ocultar esa sonrisa. Jin dijo que estando con Taehyun y Jungkook él sí podía aguantar, lo que hizo que finalmente Taehyun revelara sus planes de quedarse a dormir con Jungkook esa noche, sin tener un horario de regreso, lo que explicaría por qué ambos habían estado preguntándole a Jin si estaba seguro de seguirles el ritmo, porque ambos sabían que Taehyun no iba a irse, y Jin solo tenía planeado regresar a casa si Taehyun también lo hacía. Y aunque Jin estaba intentando desviar la atención de los fans al no dejarse intimidar por lo que Taekook decía en ese tono cómplice que Jin poco podía captar, me pareció que era bastante incómodo para él intentar ayudarles mientras ellos mismos se exponían a sí mismo. Jin incluso sin captar la indirecta dijo que entonces dormiría entre Taehyun y Jungkook, encontrando soluciones entre los problemas que Taehyun estaba poniéndole, y aunque lo raro no solo fue el hecho de que Taehyun dijera que se iba a quedar a dormir con Jungkook, sino que también lo fue el momento en el que Jungkook, en un tono raro y extremadamente cómplice, le dijo a Taehyun que el hecho de que Jin se quedara cambiaba mucho las cosas. Taehyun lo apuntó por alguna razón, Jungkook hizo este gesto que solo Taehyun parecía entender y Jin simplemente se rió porque sabía que estaba arruinando sus planes, pero no iba a irse si eso hacía que los fans se dieran cuenta. Nadie puede negar que las palabras de Jungkook no fueron extrañas, y las soluciones de Jin a cada problema de Taehyun fue demasiado gracioso y definitivamente incómodo. Lo que también me hizo recordar al live que Taekook, Jimin y Hobi hicieron juntos en abril de 2022, pues se supone que Jungkook quería irse a darse una ducha porque se sentía sudado y no podía seguir así. Taehyun lo escuchó y lo miró un par de segundos, antes de girarse y casi terminar repitiendo lo que Jungkook había dicho con respecto a ir a bañarse. Pero cuando Jungkook se dio cuenta de lo que Taehyun estuvo a punto de decir,
sabiendo que Taehyun no le estaba importando mucho que estuviesen en live y quedaría en evidencia que Taehyun estaba planeando irse a duchar justo como Jungkook sospechosamente lo haría. Jungkook lo detuvo rápidamente mientras lo tomaba del brazo y le explicaba casi con manzanas que no podía irse porque ellos habían comenzado el live juntos y debía de terminarlo juntos, intentando salvar algo que ya estaba definitivamente perdido. Por alguna razón, Jimin pareció desconectarse por lo que Taehyun estuvo a punto de decir, y Hobi simplemente no pudo evitar reírse por lo incómodo que hubiese sido, si Jungkook no hubiese podido evitar que Taehyun dejara en evidencia que lo iba a acompañar, por lo que sus reacciones fueron tan evidentes justo con ese silencio que se hizo, justo cuando Jungkook intentó explicarle que Taehyun debía quedarse para que ellos tres terminaran la transmisión juntos, y aunque Taehyun no quiso dejarlo ir porque aparentemente su plan seguía siendo ir a bañarse con Jungkook, terminó tomándole del brazo para decirle que entonces debían despedirse todos juntos, y jalándolo hacia él para que no quedara ningún espacio entre los dos, cumpliendo finalmente su objetivo de terminar el live juntos y probablemente logrando acompañar a Jungkook a ducharse. Pero el live que más me hizo saber que los miembros estaban realmente incómodos, porque ellos mismos lo dijeron abiertamente al ya no ocultar lo que Taekook hacía sin importarles nada más, fue justo el día en el que Taehyun le dijo a Jimin y a Jin que los había visto a los dos haciendo su transmisión en vivo. A pesar de que Jin se confundió porque Taehyun estaba diciendo que los había visto hacer live, Taehyun le dijo que lo había hecho mientras comía, cuando anteriormente había dicho que había ido a entrenar, y no coincidía con lo que estaba diciendo sobre haberlos visto al comer. Jimin incluso le preguntó si había comido y Taehyun confirmó que había comido bistec, pero gracias a que sus palabras no estaban coincidiendo con nada y estaba quedando en evidencia que Taehyun estaba mintiendo con todo lo que estaba diciendo, Jin le preguntó directamente y un poco más autoritario que si de verdad había visto su transmisión en vivo, a lo que Taehyun, nuevamente en su contradicción, terminó diciendo que no, que los había visto en la pantalla, y eso un poco después de que terminó. Jin comenzó a reírse con incredulidad porque ni Taehyun estaba entendiendo lo que estaba diciendo, y aunque Jimin intentó ayudarlos diciendo que probablemente en el momento en el que habían terminado el live, Taehyun y Jungkook habían terminado de hacer ejercicio, y por eso al ir a comer Taehyun había visto el live. Graciosamente Taehyun miró a Jungkook y comenzó a tocarse el cuello, completamente incómodo por no saber cómo remediar lo que ya había salido de su boca. Y cuando Jin pareció convencerse de lo que Jimin decía tenía algo de sentido, intentó ayudar a Taehyun y a Jungkook al preguntar si habían ido a entrenar juntos. Ellos simplemente tenían que mentir un poco más, ni siquiera Jin parecía decidido a molestarlos. Estaba seguro de que con que dijeran que sí, iban a dejar morir la conversación para que Taehyun no siguiera hundiéndose más. Pero como a Taekook le fascina llevar las cosas hacia un extremo, Jungkook terminó respondiendo la pregunta de Jin, pero diciendo que habían tenido una cita, literalmente diciendo date, en voz alta, y haciendo que un denso silencio se instalara en la habitación porque nadie más pudo salvarlos de sí mismos. Solo vean lo incómodos que estaban Jimin y Jin justo cuando Jungkook había dicho cita. Ellos realmente no sabían ni dónde meterse para acabar con ese sepulcral silencio, como si ellos mismos se hubiesen expuesto tanto que los hicieron sentir demasiado incómodos en ese momento. Y cuando Taehyun comenzó a tocarse el cuello con nerviosismo y aplaudir para llenar ese silencio que nadie pudo evitar, Jimin preguntó si ya debían irse los tres, dispuesto a llevarse a Taehyun para que no siguieran empeorando una situación que ya no tenía salvación. Fue cuando Jungkook preguntó para seguir haciendo la situación más complicada, que si ahora ese momento era incómodo. Jimin preguntó de regreso como si no hubiese escuchado, y Jungkook siguió preguntando si se sentía incómodo con la situación, mientras Taehyun seguía aplaudiendo y sonriendo a la cámara con extrañeza. Y Jin, en un intento más para desviar la atención, le dijo a Jungkook que todos querían ver su rostro, solo para que Jungkook se apuntara a sí mismo y dejaran morir ese tema ya. Definitivamente uno de mis momentos favoritos y difíciles de poder olvidar por lo incómodo que Taehyun y Jungkook hicieron sentir a Jimin y a Jin, justo al insinuar que no habían ido a entrenar y que Taehyun sí los había visto mientras comía en su cita con Jungkook. Pero al no querer revelarlo y contradecirse en cada cosa que salía de su boca, no valió la pena nada de lo que pudo inventar, para que Jungkook terminara diciendo que había sido cita al final. Y tal vez al final esa incomodidad no hablaba de algún error de descuido, sino de dos personas que aún sabiendo que estaban siendo observadas, no supieron o no quisieron dejar de ser ellos mismos. Porque cuando algo es real siempre encuentra la manera de notarse, incluso en un live.